Academia Friki, temporada 1, episodio 20. Hoy hablamos del juego español Aquelarre, un juego de rol demoníaco medieval con una brutal historia. Se está preparando un playtesting público de un juego nacional para las próximas jornadas de estrategia, simulación y rol 1990, forma en que presentará su juego un conocido colaborador de esta revista. Esto fue la primera noticia sobre el juego de rol Aquelarre, que se publicó en Líder, la revista especializada en juegos de guerra y de rol, en su número 17, correspondiente a los meses de junio y julio de 1990. Era una pequeña referencia, casi oculta, entre la información de la revista sobre nuevas publicaciones y concursos de módulos para juegos como RuneQuest o La llamada de Cthulhu, o de Chulu, o de Chulú, o como quieras, dos de esos juegos estrella en aquella época. Y el colaborador al que se hace referencia en esta primera noticia es Ricard Ibáñez, un historiador barcelonés especializado en la América precolombina y conocido por los lectores de la revista por sus artículos y especialmente por sus módulos de juegos, como el ya clásico La bestia no debe nacer, una aventura en 5 partes para el juego La llamada de Cthulhu. Hoy vamos a hablar del juego de rol Aquelarre, pero olvídate de otros conocidos mundos de ambientación pseudo-medieval en juegos de rol. Aquelarre es medievo puro, es sucio, pícaro, gore, mágico, terrorífico, cómico y cañí. No es un juego de mazmorras, es más dado al aire libre, a pueblos y ciudades. No hay razas jugables ni se las espera. No vas a realizar bolas de fuego de la nada. Bueno, quizá lo logres tras buscar durante meses los componentes de un amuleto misterioso, estar tu personaje varias semanas preparándolo sin cometer errores y quizá hasta vender tu alma. Puedes engañar a la parca en una partida de ajedrez, pero lo más probable es que mueras de un resfriado mal curado. Todo eso es Aquelarre. Y aquí te vamos a contar su historia, llena de drama, grandiosidad y fama. Toma asiento que empezamos a aprender, todos juntos, en la academia. Raúl Pacman al micro y David Zoiber en la sala de máquinas, te saludamos desde esta Academia Friki, tu podcast sobre videojuegos, cine, cómics, literatura, ciencia y toda la cultura friki que a ti y a mí nos interesa. Suscríbete para no perderte ningún episodio, danos like y envíanos tus comentarios, a los que contestaremos encantados. Y si te gusta el podcast y quieres que siga vivo mucho más tiempo, puedes ayudarnos apoyándonos en iVoox. Eso nos dará continuidad y podrás acceder en exclusiva a todo el contenido, con programas solo para mecenas y otros muy especiales. Y recuerda que estés escuchando al otro lado es lo que hace que la nave de Academia Friki tenga combustible en su viaje por las ganas de aprender. Así que, gracias. ¡Comenzamos! Quiero proponer un brindis. Por Dios, que está en todas partes. En las calles y en las plazas. En las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades. En las joyas de las mujeres hermosas. Y en las blasfemias de los hombres. En los campanarios. En
los claustros, en los sermones de los curas y en las oraciones de los niños. En las sentencias de los jueces y en el miedo. Hay una España en la que las leyendas y la realidad son más fáciles de confundir, la España medieval. Un tiempo y un lugar en el que las tradiciones, los mitos, las realidades, las leyendas se confundieron y nos dejaron confundidos además para siempre. Y esa brecha entre lo que es real y lo que no lo es nunca está clara y siempre será fascinante. Y es la que sirvió también para dar origen a Aquelarre, el primer juego de rol español de la historia. Aquelarre supera los 33 años de historia a la fecha de grabación de este podcast y vamos a repasar todo lo que nos ha dado en estos años. Aquelarre, llamado juego de rol demoníaco medieval, nunca habría existido si no hubiese sido por Ricard Ibáñez, su autor. Dicho así, pues parece una perogrullada, evidentemente, pero es que los libros no nacen sin un autor o una autora, salvo que estén escritos por manos demoníacas, por ejemplo, o algo así. Pero quien lo escribió, este juego de rol, fue este barcelonés, nacido en 1964, y que lo ha convertido en el alfa y el omega de los juegos de rol en español. Ricard Ibáñez era historiador, es historiador y traductor, y el rol ha sido una de las columnas vertebrales de su vida, y su intrahistoria con esta afición es casi la de toda una generación que despertaba algo totalmente nuevo con los juegos de rol. En 1982, aún en la facultad, Ricard Ibáñez probó Dungeons and Dragons, el juego de rol por antonomasia, y a las pocas semanas escribió su primer juego de rol amateur, que se llamaba La canción de los sortilegios. Esto no nos sorprende que al poco tiempo ya estuviese colaborando y prácticamente montando junto al club de rol en el que participaba una revista que se llamaba Troll y que fue la primera dedicada a esta afición, al juego de rol en España. Tampoco nos sorprende que a mediados de los 80 ya firmase módulos en esa revista Líder de la que hemos hablado al principio, en el mismo número en el que también escribía módulos un tal Alex de la Iglesia, el que se ha hecho posteriormente muy famoso director de cine español. Una mañana de un sábado, de marzo de 1989, Francesc Matas, dueño de la editorial Joc Internacional, que editaba juegos de rol, entre otras cosas, citó este hombre a Ricard Ibáñez en su despacho de Joc Internacional y le propuso lo que nadie se había atrevido aún: lanzar al mercado un manual de un juego de rol completamente creado en España. Así que Ricard dijo que sí y se lo devolvió el lunes siguiente con un boceto y un órdago. No solo era un juego de rol creado aquí, sino que también estaba ambientado en España. Su recuerdo, el recuerdo de esos meses de Ricard Ibáñez, pues es bastante vívido y nos lo cuenta así. Empezó en marzo de 1989 y terminó en septiembre de 1990, cuando se hizo la última corrección antes de llevarse a imprenta. La redacción se llevó a cabo entre junio y agosto de ese año. Todo el tiempo anterior fue de documentación y testeo. Pese a que era un sistema sobradamente probado, el que usaba BRP, siempre hay cosas que ajustar y cosas que quería cambiar. Primero perseguía amigos y conocidos para que hicieran fichas de personajes jugadores. Luego probé hasta la saciedad el sistema de combate. La primera aventura completa era una historia de una venganza y una posesión, que curiosamente no se publicó en el manual básico, sino en Rincón, una expansión posteriormente que se editó 5 años después. A esas alturas ya estaba todo razonablemente atado y la cosa funcionó. Además, según relata en una entrevista publicada en la web Roll de los 90,
Ricard Ibáñez completó lo que años antes había escrito en Guía del Juego de Rol, una clasificación completa de la historia del rol mundial en 7 generaciones distintas. Y parte de esa entrevista dice esto. Puse 4 generaciones. La primera, 1974, con Dungeons & Dragons y Traveller. La segunda, 1978, a raíz de la aparición de RuneQuest y el sistema Basic, que incluye las habilidades o competencias de los juegos. La tercera, en 1983, con James Bond y su tabla única de resolución de acciones. La cuarta, en 1987, con Star Wars, que simplifica muchísimo la creación de personajes jugadores. La filosofía era, siéntate y juega en 10 minutos. Pero Ricard se aventura a dar datos sobre lo que él denomina 3 generaciones más, incluso de juegos de rol. Según nos cuenta, en el año 1991, Vampiro supone un hito en el sector por su temática oscura y adulta, así como por la importancia de poder rolear sentimientos y emociones. En el año 2000, Dungeons & Dragons saca su tercera edición y la saca con licencia Creative Commons, o sea, que es la voluntad de poder crear un sistema genérico que pueda ser aplicado después por quien quiera en cualquier tipo de juego. Y de tal manera que el jugador pues, no tenga que aprender reglas diferentes para juegos con ambientaciones diferentes. Y por último, Ricard Ibáñez dice que la última generación de esas 7 comenzó en 2003, cuando se publica Fate, aunque su última edición, y quizá la que más impacto ha dado, ha sido recientemente en el 2013. Este sistema Fate huye de los estereotipos de atributos y características, proponiendo sistemas más intuitivos. Si antes había que hacer personajes en 5 minutos, ahora la tendencia era utilizar reglas flexibles e intuitivas, no encorsetadas en un reglamento. En cuanto a la historia propiamente del juego Aquelarre, podemos decir que el primer Aquelarre, en su primera edición publicada, era un juego corto de poco menos de 100 páginas. Era también una apuesta complicada. Ni entraba en el mazmorreo clásico, ni se apoyaba en licencias exitosas como Star Wars o El Señor de los Anillos, ni tampoco llegaba a tiempo para vivir en la época en la que Vampiro descubriría pues, toda una nueva manera de jugar al rol. Ese lunes por la mañana, en el que Ricard Ibáñez llevó su juego a Matas, el de Joc Internacional, pues bueno, se hace un planning del juego de rol que ha ideado. Según Ricard, era la primera vez que alguien le presentaba un planning de algo a Francesc Matas. Pero bueno, en ese planning se describe su idea del juego. Decía que estaba un poco harto de elfos comeflores y que dijo, bueno, ¿por qué no usar mejor una edad media sucia, gamberra, tramposa o nuestra, simplemente? Francesc Matas queda encantado con la idea y da su visto bueno. Y así comienza la andadura del juego de rol demoníaco medieval Aquelarre. Tras unos meses de desarrollo y de testeo, el martes 13 de noviembre de 1990 se publica finalmente Aquelarre, el primer juego de rol español, porque Mutantes en la Sombra, otro juego de rol, aparecería meses después, otro juego de rol español, aparecería unos meses después, en abril de 1991, así que por unos meses le quitó ese honor a Aquelarre. El manual de Aquelarre es, ya decimos, un texto de apenas 100 páginas con ilustraciones de Arnal Ballester, que en muy poco tiempo alcanza cierto nivel de éxito entre la comunidad aficionada al rol, hasta tal punto que el juego, que en principio solo iba a ser acompañado de un suplemento con módulos y otro con las pantallas, se obliga a crecer por la demanda de jugadores que hay, que exigen más suplementos y más ayudas de juego. Y eso, bueno, pues es una tarea que Ricard Ibáñez acomete publicando un libro al año y escribiendo aventuras y ayudas de manera periódica en la revista Líder. Trabajos en los que recibe también el apoyo de varios colaboradores como Miguel Aceituno, Jordi Cabau, Lluís Salvador o Pepe Beltrán. El juego en sí ofrece un sistema muy conocido en la época, el sistema porcentual de Chaosium, que se utiliza entre otros pues también en otros juegos como La Llamada de Cthulhu o RuneQuest o Stormbringer, 3 de los juegos que publicaba también por entonces Joc Internacional. Pero a ese sistema Ricard le añade algunas modificaciones que se han convertido en marcas de fábrica para Aquelarre.
Para empezar, tal y como se había decidido, el juego se ambienta completamente en los reinos peninsulares del siglo XIV, que eran Castilla, Aragón, Portugal, Navarra y Granada. Pero no se queda ahí, pues el bestiario se amolda por completo a esa ambientación, tomando a las meigas, a las mandrágoras, a los ágotes, el lugar que ocupan en otros juegos los orcos, los goblins o los trasgos. Además, el mundo y los personajes que se sustentan entre dos creencias opuestas y en algunos casos enemigas: la racionalidad y la irracionalidad, o el mundo terrenal y el mágico, el mundo el mundo humano y el mundo de las criaturas mágicas, lo que significa también, según la particular filosofía de la época, la diferencia entre cielo e infierno. Los personajes caminan siempre en la tenue línea que separa ambos mundos, decidiendo si convertirse en personas aferradas al mundo que pueden ver y tocar, y por tanto muy resistentes a que lo mágico les pueda afectar, o bien serán personas sensibles al más allá y a todo lo irracional, capaces incluso de utilizar el poder del mundo mágico en su propio provecho. Y precisamente ese poder mágico, que en el juego toma la forma de conjuros y hechizos, es otra de las mayores bazadas del juego, pues en vez de utilizar la figura clásica del mago de los universos fantásticos, Ricard Ibáñez nos presenta al brujo, al alquimista o al curandero, recolectores de 100.000 sustancias diferentes que son necesarias para fabricar o utilizar hechizos, y que están sacadas de grimorios históricos de la época medieval y moderna, lo que son recetas para los componentes de esos hechizos que los personajes usarán para crear ungüentos, pociones, talismanes o incluso maleficios. Como ya decía, durante la década de los 90 del siglo pasado, Joc International publica diversos suplementos para el juego, en concreto 7, pero en 1998, tras varios años con problemas económicos producidos por un aumento de la competencia en el mercado rolero y especialmente por varios fracasos editoriales al intentar sumarse a la moda de los juegos de cartas coleccionables, la editorial catalana Joc International se ve obligada a cerrar, ya que Aquelarre, que tenía en preparación un nuevo suplemento dedicado al mundo celestial, Angelicum Natura, además de otros 2 nunca escritos, Imago Europa, con una descripción del continente europeo medieval, y Atlan sobre América, pues Joc International cesa la producción y no llegan a salir. El juego se gana entonces el San Benito de destructor de editoriales, una leyenda negra que la acompañaría en años siguientes y de la que después hablaremos. Aquelarre en ese momento se situaba en tierra de nadie, mientras que el otro juego que dijimos que salió casi a la vez, Mutantes en la Sombra, se aferraba a una temática muy de nicho, ciencia ficción distópica con mutantes. Ricard Ibáñez firmaba en la primera edición de Aquelarre una llamativa declaración temática. Los jugadores interpretaban a personajes que representan hombres y mujeres medievales normales, con sus defectos y sus virtudes, con sus limitaciones y sus ventajas. Con una salvedad, claro, la de que todos los seres legendarios de los cuentos y tradiciones populares existieron realmente en el juego, y que la magia es tan real como la ciencia, y que las mismas leyendas son hechos históricos. Adaptar un juego de rol es mucho más que trasladar una historia, las mecánicas también cuentan. En ese complicado encaje rolero es donde Aquelarre pudo cimentar su culto. A su manera es una adaptación patria de juegos de rol muy conocidos como Paranoia o que decíamos La llamada de Chulu. Un libro de rol que no quiere anclarse en el tópico, que exige al jugador habitual que desmonte muchas de sus propias rutinas y que hace que el máster, el director de juego, tenga que exigirse bastante a la hora de crear la ambientación y las aventuras. Porque Aquelarre tiene un punto de acción, un punto de investigación, un mucho de componente mágico y un punto de realismo sucio, casi como rolear una novela picaresca. Aquelarre es un juego peculiar, pero no por ello se cierra el nicho. Ricard Ibáñez reconoce que hay un montón de anécdotas que para él son memorables en la relación de los jugadores con su creación. Por ejemplo, él decía que un niño de 8 años se quiera sentar a tu misma mesa de juego, que resulte ser un rolero nato, pues es algo muy curioso. O que una madre quiera jugar con su hijo a ver qué idea rara se le ha metido en la cabeza y que encima luego ella acabe monopolizando la partida. O que haya colaboradores que cogen el manual y digan, uy, si esto me lo contaba mi abuela. Son como elementos que le resultan muy llamativos con el tiempo a Ricard Ibáñez.
En esta primera etapa, los libros que se publicaron fueron la primera edición de Aquelarre, en noviembre de 1990, en el que, bueno, la gente lo conoce también por el de las tapas azules, y es un manual, ya decíamos, pequeño, incluso para los estándares de la época, que tiene toda la esencia del juego en esas 100 páginas. La mayor parte de los futuros suplementos pues solo aportan añadidos a este manual y en muy raras ocasiones modifican algo de lo que aquí aparece. Lo ilustró Montse François y Arnald Ballester, Arnald Ballester, por ejemplo, era otro habitual de esta revista Líder. Tenían una serie de dibujos que tratan de imitar las miniaturas medievales, un estilo que acompañaría al juego durante toda su andadura con esta editorial, con Jockey Internacional, y que muchos aficionados echarían en falta en posteriores ediciones. La editorial publicó varias reimpresiones del manual, en el que añadieron nuevas aventuras, además de leyendas, e incluso sacaron una edición en catalán del juego, y todas estas ediciones se agotaban al poco tiempo. Otra de las publicaciones que salió de Aquelarre en aquellos años fue el Lilith, en el año 1991. Fue el primer suplemento de Aquelarre. Traía una serie de aventuras para jugar, algunas confusas, otras incompletas, pero bueno, casi todas con el mismo denominador común. Los protagonistas estaban dominados de un modo u otro por las pasiones, por la avaricia, la lujuria, la venganza, tal y como el mismo autor anunciaba en la introducción. El libro también añadía a cada una de las aventuras un pequeño apéndice con un aspecto de la vida medieval que se mencionaba en la aventura. Había bandidos, universidades, monasterios, comercio, y se ampliaba el conocimiento sobre el mundo del medievo que tan brevemente se trataba en el manual de juego. Además, al final del suplemento podemos encontrar un artículo sobre las órdenes militares más conocidas de la época y un pequeño reglamento para dirigir combates de masas en Aquelarre. Otro suplemento que salió fue Rerum Demoni. Todos estos son de Ricard Ibáñez. Este salió en febrero de 1992. Le consideran mucha gente el companion de Aquelarre debido a la cantidad de información que añadía al manual básico. Se dedicaba al mundo de los demonios y del infierno. Rerum Demoni cuenta con mucha información en sus páginas, nuevos hechizos, un bestiario sobre los habitantes del infierno, características de personajes históricos como el arcipreste de Ita, Álvaro de Luna, Jorge Manrique o Ramón Llull. Fue la primera publicación de leyendas de la época con ideas de aventura para que los directores de juego pudieran diseñar un módulo en poco tiempo. Y por último, varias aventuras preparadas para jugar, incluyendo una de las campañas clásicas de Aquelarre. A ver si lo pronuncio bien. Magice Rerum Daemonii Est, en la que los personajes deberán descender al Averno para salvar el mundo. En mayo de 1992 aparece Danza Macabra. Traía pantallas de juego para una de las campañas más jugadas en Aquelarre. Y bueno, los personajes iban a recorrer el camino de Santiago y aprenderán durante el viaje algo más de cómo vivir y morir o convivir con la muerte medieval. Pues tal y como indica el nombre de la aventura, la muerte y sus consecuencias andan en todo momento tras los pasos de los personajes, protagonista también de la ilustración que decora la pantalla. Una ilustración de Arnald Ballester similar al resto de portadas que había realizado anteriormente para el juego. Recuerda, escucha Academia Friki en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podimo o donde más te guste. Estamos en Twitter, Instagram y en nuestro canal de Telegram. Todos los enlaces en academiafriki.com. Gracias por estar al otro lado. La aldea que buscamos. Se habla de sacrificios, de hombres que comen hombres y de muertos que reviven. Nos han encomendado que capturemos al líder de esa aldea para que confiese, sea juzgado y ejecutado. Nos dirigimos al infierno, pero Dios viaja con nosotros. Julio de 1993, Aquelarre da un salto temporal y aparece Rinascita, un libro que amplía el espectro cronológico del juego llevándolo hasta el siglo XVI. Más allá del descubrimiento de América, era el siglo ya del Renacimiento, del Imperio Español, del humanismo y del nacimiento de la Inquisición española.
se demostraba una vez más que Aquelarre podía dar mucho más de sí. El libro incluye las reglas necesarias para crear personajes renacentistas, nuevas competencias, usar armas de fuego o artillería, artículos sobre el ejército o la Inquisición del siglo XVI, y bueno, la lista de personajes históricos de la época con sus características: Cornelio Agripa, Nostradamus, Torquemada. Y bueno, también traía más leyendas para aventuras y una serie de módulos preparados para jugar en diversos momentos del siglo XVI. Drax aparece en abril de 1994, el primer suplemento regional del juego, dedicado en exclusiva al Principado de Cataluña en el medievo. Además de estas consabidas lecciones dedicadas a la historia y descripción del Principat, Ricard Ibáñez añade otras sobre tradiciones y costumbres mágicas de la región, que sería algo habitual, que se iría publicando con el tiempo. Además incluye un bestiario catalán, leyendas de la zona y una detallada descripción de la Barcelona de los siglos XIV y XV, llena además de ideas de aventuras. La mitad del libro está dedicada a una serie de módulos independientes que pueden jugarse de forma lineal hasta su desenlace final en Despertaferro, el capítulo final de la campaña que llevará a los personajes por el Mediterráneo de la época hasta la mismísima Transilvania. En marzo de 1995 tenemos Rincón. Es un suplemento que tiene una serie de aventuras para el juego, pero que la diferencia que presenta es que son aventuras enlazadas, formando una campaña que se desarrollarían todas en un feudo rural, que es el feudo en el que da título a este libro, Rincón, en la que, esta idea le fue sugerida por Fernando Cartón, un colaborador de Ricard en el juego. Algunas de las aventuras de esta edición de Rincón son módulos rescatados de revistas como Troll o Líder. Otras proceden de torneos y otras son originales, conformando una campaña con algunos altibajos, pero con un estupendo final. El libro también tiene una aventura de Francisco Girón, ambientada en la Salamanca del siglo XIV, con un estilo que ahora llamaríamos sandbox. Es una serie de ideas juntas para interpretar campesinos en Aquelarre, crear personajes, jugadores menores de edad o ancianos, y de algunas reglas sobre economía y sistemas monetarios. En marzo de 1996 se publica Villa y Corte. Al igual que pasó con Rinascita, este último suplemento en la etapa de Aquelarre en Joc Internacional pues tiene otro salto temporal en el juego hasta el siglo XVII, una época que ahora todos conocemos mejor por las aventuras del Capitán Alatriste, ¿no? de esos libros, pero que en el año de su publicación de este suplemento pues era un poco un terreno sin explorar, y que el suplemento nos descubre poco a poco. Hay un montón de reglas de creación de personajes para este siglo: armas, armaduras, bestiario, tradiciones, costumbres mágicas y el bestiario pues, es netamente castellano y características para jugar con personajes históricos como Juan Rana, Luis Pacheco, Olivares y otros ficticios como Íñigo Montoya, Alonso Quijano, Lázaro de Tormes. El Madrid medieval también se puede jugar y tiene una extensa descripción del Madrid de los Austrias, con leyendas de la villa y corte y artículos sobre la vida de la época, algunas reglas de esgrima un poco incompletas, un glosario que habla de Germanía y de toda una serie de aventuras que giran en torno a una casa de vecinos, la Barnacla, que es una pequeña campaña en el Madrid del siglo XVII. Este suplemento es uno de los más queridos de Aquelarre y de los más buscados por aquellos seguidores del juego que aún no lo tienen. En el año 98, como decíamos, Joc Internacional se ve obligada a desaparecer, dejando a Aquelarre huérfano de editorial, aunque no de seguidores, por supuesto, que siguen siendo muchísimos los que están jugando con ese viejo manual de tapas azules. En noviembre de 1999, José Luis Rodríguez, conocido como Tanis, decide utilizar las nuevas tecnologías y llevarse el juego a la red, creando con el beneplácito de Ricard Ibáñez una lista de correo dedicada en exclusiva a Aquelarre, que es conocida de forma no oficial como la Cofradía Anatema, donde se reúnen rápidamente pues, todos esos jugadores que seguían jugando fue un momento como un punto de inflexión en la historia de Aquelarre. En aquel momento el juego estaba a punto de regresar a las estanterías de las tiendas, porque una nueva editorial, que se llamaba Caja de Pandora,
se había hecho con los fondos de la extinta Yoc Internacional y con los derechos del logo de Aquelarre. Y bueno, tras mantener varias conversaciones con Ricard Ibáñez, se decide publicar una segunda edición de este primer juego de rol español, y que se ve la luz el 31 de diciembre de 1999, justo antes de llegar a ese año 2000. Esta nueva edición ha pasado a ser denominada la edición negra, porque la portada solo tiene el logotipo del juego sobre un fondo negro. Aunque en algunas páginas se refieren a ella como Aquelarre Vademecum, pues se agrupan en un único libro todas las reglas y suplementos que se habían publicado a lo largo de los años en libros y en la revista Líder. Pues ahí había profesiones, bestiario, hechizos, artículos, las reglas para dirigir campañas en siglos XVI y XVII que habían estado en esos suplementos de Rinarcita y en Villa y Corte. Además se mete información sobre criaturas celestiales, rezos a los santos, que iban a formar parte de Angelicum Natura, un suplemento que nunca se publicó, y algunas pequeñas modificaciones como la ampliación de la tabla de rasgos de carácter. Aparecen también varias aventuras inéditas, incluyendo una campaña larga denominada Scripta Parcione, y de regalos pues se da también un CD con información útil a directores de juego, como ilustraciones, miniaturas, mapas de los suplementos. Vamos, lo que es una edición que reúne en un único libro toda la información que Ricard Ibáñez había escrito hasta la fecha del juego. Gracias a la buena acogida que tiene el libro entre los jugadores, la editorial Caja de Pandora comienza a preparar nuevos suplementos para el juego, dividiéndolos pues, en dos grandes apartados. Por una parte está la serie Mitos y Leyendas, que saca aventuras y módulos para ser dirigidos, y por otra parte saca Hacker Codex, que bueno, sigue la estela de lo que en su momento fue el suplemento de Drax, ya que cada libro de esta serie pues, da información para dirigir partidas en una región concreta de la geografía española. Todos los libros presentados, además, son en formato A5, lo que les permite ofrecer los suplementos por un precio muy reducido. Críticas aparte, pues no son pocos los seguidores que aborrecen este nuevo formato. Lo cierto es que Caja de Pandora publica en poco más de un año 6 nuevos suplementos para el juego, 4 de la serie Mitos y Leyendas y 2 de la serie Hacker Codex, que era una política de publicación que sorprendía por la rapidez que iban despachando los libros, hasta verse muy resentida la corrección de los textos que entregan a imprenta. Algunos de ellos que contienen bastantes erratas en casi todos los capítulos. Pero todavía falta el triple salto mortal de la etapa de Caja de Pandora. A comienzos del año 2001, casi un año después de la aparición de esa edición negra del juego, que se había agotado completamente, por cierto, la editorial decide realizar una reimpresión del manual, con la diferencia de que será por primera vez en el mercado español a todo color y salen en solo 3 meses, una edición pata negra, como la denominaban ellos. Ricard Ibáñez piensa que eso es imposible de hacer en tan poco tiempo y se apuesta con ellos a acudir al Salón del Cómic en calzoncillos, si tienen huevos, según dijo él, de tenerlo a tiempo. Pues el 23 de abril del año 2001 se presentaba la edición a color de Aquelarre con un precio muy ajustado, así que Ricard Ibáñez se ve obligado a cumplir su promesa. El libro aparece con el logotipo con 2 huevos System, como homenaje a dicha apuesta. Tras esta publicación, y por motivos que no se conocen aún muy bien, o yo no he sido capaz de encontrar, Caja de Pandora pues desaparece del mercado. Se habla de problemas económicos, que dicen que nunca se llegó a pagar a la imprenta la Aquelarre a color. Otras dicen que por desavenencias entre los miembros de la editorial, pero bueno, lo cierto es que en la segunda mitad del año 2001 la editorial pues deja de existir y la maldición de Aquelarre se cobra su segunda víctima, aunque no consiguió rematar del todo a los chicos de esta editorial. En esta etapa se publica la segunda edición de Aquelarre, que decíamos, el 31 de diciembre de 1999, que es un poco difícil de encontrar. Bueno, ahora mismo no sé cómo estará, pero ha estado mucho tiempo un poco difícil de encontrar. Y bueno, pero esto lo quitamos. Y bueno, fue un poco difícil de encontrar porque se agotó en pocos meses tras su aparición. Las ilustraciones
medievales fueron por los mismos, por François y Ballester. Se la hacen pero se abandonan a favor de un estilo más cercano al cómic, destacando... también lo quito. Las ilustraciones medievales que habían hecho François y Ballester en la época de Jockey Internacional pues se cambian ahora con un estilo más cercano al cómic y bueno, hace una magnífica labor en ese sentido Manolo Carot, bastante comedido, realista. Fue posiblemente una de las mejores reencarnaciones del juego, ya que incluía pues eso que decíamos, todas las reglas publicadas, aunque la verdad es que tenía un par de defectos que era una encuadernación muy poco sólida, la verdad, y muchas erratas que se colaron. En el año 2000 aparece el volumen 0 de Mitos y Leyendas. Bueno, pues aquí en este suplemento aparecen las pantallas que incluían el volumen de presentación de la serie de aventuras para el juego, para esta serie, Mitos y Leyendas, y el libro, al igual que las pantallas, pues tiene ese formato A5, más pequeñito, y nos presenta 3 aventuras, 2 para la época medieval y otra del siglo XVII, además de un pequeño cómic y una entrevista del dibujante Emilio Fradejas. Uno de los grandes errores del libro es no indicarnos la autoría de cada una de las aventuras, pues en los títulos junto a Ricard Ibáñez aparece el nombre de 3 colaboradores sin ninguna otra información. En marzo del año 2000 también pues aparece Yentin en Lurra, que es el volumen 1 de la serie Aker Codex, y tomando como base la información que ya estaba en la revista Líder, Ricard Ibáñez escribe el segundo volumen regional de Aquelarre, dedicado en exclusiva a Euskal Herria, entendida como la suma de la actual Euskadi con Navarra. Además de la historia, costumbres mágicas, tradiciones, leyendas y bestiario de la zona, nos da también una pequeña descripción de la mayor ciudad de la región, Pamplona, y 2 aventuras que una transcurre en Zugarramurdi y otra en Pamplona. En el año 2000 aparece Adintra Marae, que conforman los volúmenes 1 y 2 de la serie Mitos y Leyendas de esta editorial. Es una campaña enorme que está íntegramente escrito por un colaborador, ya no por Ricard Ibáñez, sino por Pedro Nieto. Y además que era un seguidor del juego, que tras la publicación de la segunda edición de Aquelarre le manda una carta al antiguo editor de Jockey Internacional, a Francesc Matas, para hablarle de un suplemento que había escrito, que era esta campaña precisamente. Matas ya no tenía nada que ver con Aquelarre en ese momento, claro, ya había cerrado Jockey Internacional, y lo puso en contacto con Ricard Ibáñez y se decidió así publicar la aventura. Como el formato ya era más pequeño en esta editorial, eran A5, y era muy grande la aventura, pues Caja de Pandora, esta editorial Caja de Pandora lo divide en 2 volúmenes. Se incluye además un cómic de Enric Prat con una introducción al trasfondo de la aventura, además de otra entrevista y un portafolio con dibujos que nada tienen que ver con el módulo ni con Aquelarre, pero bueno. Como ya dijimos, como hemos dicho, la campaña queda muy desmerecida por la gran cantidad de erratas o errores ortográficos con la que fue publicada. E incluso se les olvidó meter algún mapa, pero bueno. En octubre del año 2000 aparece Fogar de Breogán, que es el volumen 2 de Aker Codex, y como ya habían suplementos para Cataluña y el País Vasco, pues Ricard Ibáñez nos lleva en este suplemento a Galicia, con una serie de guías medievales sobre el norte de la península y que de manera extraoficial se llama El Brumoso Norte. En este suplemento encontramos la historia, localizaciones mágicas, costumbres, supersticiones, leyendas y bestiario típicamente gallegos, pero destacan especialmente los capítulos dedicados al Camino de Santiago, siguiendo los pasos que Almaric Picaud nos dejara en su Codex Peregrinationis, y en el que habla sobre Santiago de Compostela, que le llama como la ciudad santa de Occidente. Aparecen también 3 aventuras que tienen lugar en tierras gallegas, escritas todas ellas por colaboradores de Ricard Ibáñez, algunos muy prolíficos como el tándem que formaban Manuel Jiménez y Raúl Tardón. En el año 2000 también aparece Ultrella, que es el volumen 3 de la serie de Mitos y Leyendas, y fue el último suplemento para la edición negra de Aquelarre,
que tiene este nombre genérico, Ultrella, y que reunía aventuras escritas en su mayor parte por miembros de la lista de correo del juego, la cofradía Anatema. Hay 8 módulos ambientados en muy diferentes épocas e incluyen el crossover entre Aquelarre y Advanced Dungeons and Dragons, el de Encrucijada, y otro entre Aquelarre y la llama de Cthulhu, Ultrella. Junto a las aventuras hay un pequeño cómic, que era tan habitual en esta editorial, y un apéndice que ofrece una nueva profesión, el fraile sacerdote, y una ayuda para introducir los poderes de la fe en el juego, que son reglas que han servido para diseñar los rituales de fe de los personajes sacerdotes en la tercera edición del juego. El 23 de abril del 2001 aparece Aquelarre la Tentación, que es esta segunda edición a color. Es todavía posible encontrar ejemplares de esta edición, que tiene edición normal y edición de lujo, que simula como cuero negro en la portada, que también se la llama Aquelarre Pata Negra, y bueno, por eso aparece pues, un jamón en las páginas de inicio, pero bueno. Se concibió pues, en un principio como una reimpresión de la edición negra, quitando toda la mención a la época del siglo XVI y XVII. Y bueno, es un producto completamente en color, que quería corregir erratas de la edición anterior, que bueno, no lo consiguió corregir, porque se saltaron hechizos y criaturas que tuvieron que volver a ver la luz en posteriores suplementos. Se le ha criticado por su maquetación, que calcaba determinados aspectos de la edición 3.5 de Dungeons and Dragons, como la hoja de personaje, y por las ilustraciones que no guardan uniformidad en su estilo, y que algunas incluso son muy alejadas de lo que se esperaban los aficionados de un juego como Aquelarre. Porque, por ejemplo, los ángeles parecían caballeros del zodiaco. A pesar de todo, su precio tan ajustado, pues por tratarse de un manual de casi 300 páginas en color, se ha convertido en una habitual de las estanterías de aficionados. Esa leyenda negra que decíamos de Aquelarre, pues bueno, se vio sustentada en su historia en las editoriales. Primero porque fue una apuesta arriesgada por parte de Jockey Internacional, pero bueno, el recibimiento no fue un fracaso. En el año 2002, en el fanzine Dramatis Personae, un fanzine que hablaba, entre otras cosas, de juegos de rol, se aseguraba que se habían vendido en torno a 15.000 ejemplares de Aquelarre. Ricardo Ibáñez dice que él cree que se puede multiplicar por 2 tranquilamente esa cifra, o que incluso eso sería quedarse corto. Pero ya decimos que pese a eso, Aquelarre se ganó su propia leyenda negra, la de ser el juego que cierra editoriales. Jock Internacional cerró en julio de 1999. Y después cayeron con Aquelarre las 2 siguientes editoriales que lo publicaron. Caja de Pandora, que cerraba en otoño de 2001, y otra editorial que también se vio involucrada en Aquelarre y que se llamaba Chrome, y Chrome cerró en 2004. Que todas las editoriales hayan cerrado tras publicar Aquelarre quizá es más culpa de algo que dicen la mala salud del rol en España, que es además una de las frases que más ha repetido Ricardo Ibáñez en las entrevistas que se le han hecho. Que él dice que de todas maneras dice lo siguiente sobre la leyenda negra, cómo se vive. Él dice que con resignación, vendiendo el juego a una nueva editorial cada 10 años. O bueno, hablando en serio, Aquelarre se mantiene independientemente de la editorial que lo edite. Igual el pacto con el diablo que hice en su día sirvió para algo. Por supuesto, los cambios de editorial han tenido también impacto sobre cómo es Aquelarre. Los manuales han ido sumando revisiones y añadidos por pasar de las 100 páginas iniciales hasta las 538 de la edición definitiva de No Solo Rol, pero ha sido el aspecto estético el más afectado. En la primera edición, la de Jock, que ilustró Arnald Ballester, se tuvo en cuenta un estilo de códice medieval. Con Caja de Pandora y con Chrome se optó más por un estilo manga, el de Manolo Carot, y luego con un estilo cómic barroco y gore por parte de Raúl Cáceres. Aunque ambos hicieron un trabajo excelente, pues bueno, era un poco loco también.
Luego que deis a estos caballeros repaseque comida caliente. Luego convocad al comendador, a jueces y a regidores. Ese es el protocolo, ¿no es cierto? ¿Qué os preocupa? Vuestro marido. ¿Qué opinará de no estar presente en la proclamación? Fernando lo entenderá. Él también ha luchado para que llegara este momento. ¿Y si no lo entiende? No tiene menos carácter que vos. Entonces aprenderá algo muy importante. Él mandará en Aragón, pero quien manda en Castilla soy yo. Si hablamos de la expansión de Aquelarre, pues al final ha recibido más de 42 suplementos entre módulos y expansiones. Era un juego que nació en la Edad Medieval y que sin embargo no parece tener límite en cuanto a dónde poner las fronteras. Tal vez algunos proyectos de expansión que se han hecho, o incluso algunos que se están haciendo actualmente, nunca vean la luz, pero demuestran lo versátil de ese mundo en el que las leyendas y la realidad conviven. Por ejemplo, en Villa y Corte se suplementó a Aquelarre para expandir el roleo al Madrid de los Austrias. Siempre ha sido uno de los mejores recibidos. Es uno también que cobra vida propia y que casi tiene consistencia como juego aparte. Es lo que también le pasa a otros juegos establecidos como RuneQuest o La Llamada, para el que Ricard escribió una alucinante aventura como era La piel de toro, que lo adaptaba este juego a la España de los años 20 y 30. Al final, esta consistencia que tienen también juegos como Dungeons and Dragons nos permite llevárnoslo pues, un poco a la época que queramos. Y todos los que se han puesto manos a la obra en colaborar con este universo de Aquelarre han participado un poco del amor por el detalle histórico, la leyenda o la fábula de su autor. La editorial No Solo Roll se encargó en 2011 de resucitar la piedra fundacional del rol hispánico, de resucitar Aquelarre. Lo hizo en una edición fantástica primero y en una de lujo después, pues un poco honrando a Ricard Ibáñez, con una edición que presentaba a Manuel J. Sueiro de No Solo Roll y que traía este texto. Quizás arda en el infierno por publicar este libro, quién sabe. Tal vez desaparezca poco tiempo después de que este volumen llegue a las tiendas y me convierta en otra víctima más de la leyenda negra de Aquelarre. Todo es posible. La cuestión es que ha sido un largo y difícil camino. Y ha sido también un viaje extraño, complicado por momentos, tomado prácticamente como un reto desde el principio y para nada exento de obstáculos. Y mirando el recorrido de la ficción en nuestro país, ¿qué es lo que piensa Ricard Ibáñez? ¿Qué ha supuesto Aquelarre para el rol en España? Bueno, pues él nos dice esto. Si ha hecho algo, ha sido demostrar que se puede producir un producto nacional de calidad que se mantenga en las estanterías de las tiendas a nivel de igualdad con productos extranjeros. En este sentido, la traducción al inglés y su publicación en el mercado anglosajón va a ser quitarnos una espinita que hace mucho tiempo teníamos clavada. Y en esas estamos. En octubre de 2015, por ejemplo, se hizo un Kickstarter. Se buscaron mecenas para una edición que traducía y publicaba Aquelarre al inglés. Era la primera vez que alguien se lo planteaba y no eran pocos los retos, principalmente cómo vender al público anglosajón un juego con una ambientación tan ibérica, aunque realmente era adaptable a otras épocas o a otros países o lo que fuera. A pesar de que ya en su día Aquelarre dio el salto a otro idioma, en concreto al francés, por esa editorial Chrome, que fue como la tercera editorial que tuvo Aquelarre, también se expandió el juego por Latinoamérica y la tarea de dar el salto a Estados Unidos no hubiese sido sencilla si este proyecto de traducción en inglés no lo hubiera impulsado un tal Stuart Wick. Si no te suena el nombre de esta persona, de Wick, pues decirte rápidamente que es uno de los personajes históricos de los juegos de rol mundiales, que creó un World of Darkness como punta de lanza de Vampiro, otro mito de los
los juegos de rol mundiales. O también está por ahí por medio con otro de los grandes juegos como Ars Magica. Finalmente Aquelarre se movió de boca a oreja por Estados Unidos y de hecho circularon traducciones de aficionados de la primera edición de los 90. Allí se ha convertido también en un juego en el que se ha oído hablar bastante y que hoy por hoy despierta curiosidad. No solo hay un Aquelarre en inglés, que es una edición que toma como punto de partida la edición tan buena de No Solo Rol, sino que además es un giro bastante irónico de los acontecimientos y que está traducido por Lester Smith. ¿Y por qué digo que es irónico? Porque esta persona, Lester Smith, es el mismo que hizo una primera crítica anglosajona al juego de Ricard Ibáñez y lo puso de vuelta y media en un recordado artículo de la revista Dragón. Básicamente acusó a los europeos de que no jugaban a rol, sino que era otra cosa, ¿no? Un intento ahí de identificarse con lo puro. Pues bueno, pues en octubre de 2015, mientras este Kickstarter de Aquelarre no dejaba de crecer para hacer la edición en inglés, Lester Smith se rectificaba a sí mismo y bueno, la crítica que hizo pues fue de otra manera, y Ricard Ibáñez no lo cuenta así. El mismo Lester, en su artículo de la Dragón, matizaba que el rol que se producía y jugaba en Europa no era ni de lejos el mismo que el americano. En general, el rol europeo tiene tramas más adultas y se rolea más. Hoy por hoy hay un sector del mercado americano que valora esto, y ahí tiene Aquelarre su nicho en el mercado. Bueno, tampoco es que se retractara Lester Smith, ¿no?, con esto, pero bueno, por lo menos había cambiado de parecer. El crowdfunding, el Kickstarter, duró 27 días para traducir Aquelarre en inglés y tenía una meta inicial de $20.000 y consiguió 57.694. Bueno, de hecho, Aquelarre luego hizo honor a su leyenda porque este Kickstarter queda reducido a escombros en poco tiempo y aumentando todavía más esta leyenda de la leyenda negra para las editoriales de Aquelarre. En octubre del año 2016, Lester Smith anuncia problemas de salud y familiares que implicaban un importante retraso en la traducción. En julio de 2017, trágicamente moría Stuart Weck, dejando el proyecto en manos de su hermano y otras personas. Más de 2 años después de la fecha inicial, los ejemplares del Aquelarre inglés andaban por ahí en un almacén a la espera de ser repartidos, algo que se hizo al final pues entre los meses de abril y mayo de ese año 2017. Bueno, y ahora sí, vamos a meternos en la descripción propiamente del juego de Aquelarre. El sistema de juego de Aquelarre se inspira en el sistema BRP, Basic Role Playing, que se extrapola en 1980 por la editorial estadounidense Chaosium a partir de su juego de rol RuneQuest del año 1978. Es un conjunto de reglas con un sistema de habilidades porcentuales, es decir, que cada habilidad se expresa con un porcentaje. Para obtener éxito en una acción que requiera de una habilidad determinada, el jugador debe obtener con un dado de 100 un resultado igual o inferior al porcentaje de habilidad. Hay ciertos valores clave que el jugador no elige, sino que son determinados aleatoriamente, como la posición social o su situación familiar. El sistema de combate es sencillo y también detallado, sangriento, realista, tiene un poquito de todo. La magia es complicada y no es fácil llevar a cabo hechizos con éxito, como en otros juegos fantásticos. El ambiente, ya hemos dicho que es la península ibérica, durante la Edad Media. Depende del suplemento, también hay otras épocas. La península se divide en varios reinos: Castilla, Aragón, Portugal, Navarra y Granada, con sus culturas, idiomas y religiones, y a veces enfrentadas entre ellas y con largas y costosas guerras. No solo está acosado el mundo de Aquelarre por la guerra, sino también por el hambre o por la peste,
por el rígido sistema feudal de señores y vasallos, en el que una pequeña parte de la población propietaria de la tierra pues es y propietaria también de quienes trabajan en esa tierra, pues se llevan toda la riqueza. La población más numerosa es pobre e ignorante, y en este ambiente los señores feudales y la iglesia concentraban casi todo el poder. Pero algo estaba cambiando. En las grandes ciudades se gesta una nueva clase, la burguesía, con pequeños comerciantes que alcanzan un buen nivel económico y ya no se conforman con su sencilla vida y aspiran a algo más. En las motivaciones de los personajes de Aquelarre se puede incluir este tipo de querer mejorar su calidad de vida o garantizar su continuidad. En cuanto a la magia en Aquelarre, está a la orden del día. Las brujas existen, preparan pociones en sus calderos y pueden ser para fines tan terrenales como la virilidad o para la comunicación con espíritus. Los jugadores pueden hacer que se conozca, se utilice la magia o lo que sea irracional o sobrenatural y incluso lo demoníaco o lo prohibido. Se deben cuidar de la Fraternitas Vera Lucis, que se dice en el juego que es el antecedente de la Inquisición, una sociedad secreta destinada a exterminar todo atisbo del mundo irracional. Por supuesto, cualquier confesión o alarde de poseer facultades mágicas lleva la inmediata pena de muerte por horca, hoguera o, dependiendo del reino o la autoridad de turno. También se incluye la mitología ibérica con un montón de criaturas enigmáticas, hay leyendas que además dependen de cada región, o hay otras incluso de mayor ámbito territorial. Hay duendes en Castilla, hay folets catalanes, hay idicha vascos, hay ondinas en fuentes naturales de agua, hay trasgos, lobisomes en Galicia y hay otras criaturas oscuras, peligrosas, de procedencia infernal. Otra de los puntos fuertes del juego es el cielo y el infierno, con un complejo trasfondo demoníaco. Además de Lucifer y un par de príncipes, hay toda una corte de demonios menores y criaturas maléficas muy bien organizadas. Hay demonios superiores de la destrucción, de la envidia, de la lujuria, del dominio, de las riquezas, de la magia negra, y hay otras secundarias llamadas por demonios elementales, gnomos, ígneos, íncubos, súcubos, ondinas, silfos, sombras. Yo si queréis, solo ya por finalizar toda esta información y para establecer una pequeña guía de cómo adentrarse en el juego de rol de Aquelarre, si todavía no lo has hecho, pues yo empezaría pues a nadie le sorprende por el libro básico, como en cualquier juego de rol prácticamente, que son los imprescindibles para comenzar. Pues así se puede comenzar con una edición digital o una edición breviarium en papel. Cada cual, el que tenga la edición digital, pues ya está, te la puede llevar a cualquier lado sin andar cargando con el papel, y la otra, pues hay gente que le resulta más cómoda, sería para empezar. En cuanto a si prefieres consejos referentes a aventuras o ambientación, pues también depende un poco lo que quieras, ¿no? Si quieres comenzar con más aventura, pues hay una primera parte de la colección de la Cofradía Anatema, escrita por Ricard Ibáñez, para sumergirte en el universo de Aquelarre, que es la primera parte del filandón de San Pelayo, que se llama Cofradía Anatema 1, Los infortunios del deslechado. Ahí hay una amplia lista de personajes, nuevas criaturas, hechizos y muchas ideas de aventura para tus historias. Si quieres más ambientación, pues se puede tirar por suplementos como el Bestiarium Hispaniae, el Ars Malefica, el Daemonolatreia, que te pueden funcionar muy bien. Si quieres saber más sobre reglas, bestias, ocupaciones, trasfondo o rasgos para las campañas, pues puedes tirar por Ars Malefica, que es un suplemento que profundiza en el paganismo en la Edad Media. Asturias Medievalia, que habla sobre la vieja Asturias, con sus secretos, sus aventuras, sus leyendas, lugares endemoniados, pasajes, personajes míticos, antiguos espíritus. O el Bestiarium Hispaniae, en el que vienen
creo que son más de 120 criaturas ilustradas en 284 páginas. Hay ánimas, espectros, seres feéricos, animales fantásticos, sierpes, dragones, licántropos, ogros, hay de todo. Tiene una aventura final y bueno, está muy bien. Luego también te puedes ir a ese Drax de la primera edición del año 94 si estás interesado en una ambientación sobre el Principat en Cataluña. También te puedes ir por la Asturias y la Castilla del siglo XIV con Ex Mundo Tenebrarum, con una campaña de 3 generaciones de abordajes navales, guerras fratricidas y bosques encantados. También luego te puedes ampliar más el juego con Imago Europe, que tiene 2 volúmenes, cruzando los Pirineos y yéndote a la Guerra de los 100 Años, al Reino de Francia, a las Islas Británicas. O bueno, te aparecen también muchas historias que danzan entre las sombras de bosques salvajes, pueblos remotos, poetas que ensalzan la grandeza de Roma. Puedes ver a 6.000 almas que perecen ahogadas al desbordarse los grandes ríos durante el día de María Magdalena, o caballeros teutónicos que tratan de sofocar una rebelión contra el gobierno alemán, de todo. Puedes irte con Terra Nullius a los complejos conflictos de la Reconquista, y ahí puedes descubrir la magia mudéjar, las costumbres de la mezcla de culturas, hay nuevas criaturas, consejos para transmitir peligros. Bueno, está bastante bien. Y luego hay muchas más aventuras. Bueno, te voy a nombrar algunas. El de Camerón, que con un montón de fábulas de un extremo a otro de la península. Legendarium Inferni, por ejemplo, con 3 aventuras ahí muy chulas. Retorno a Rincón, en el que se vuelve a esa campaña original de Rincón. Que trae un par de aventuras, Trovas para un mal señor y Daemoniorum Eventa Insalmantica, y 5 relatos cortos además que te pueden servir de inspiración para las aventuras. Si te parece todo esto poco, además puedes seguir viendo el trabajo que ha seguido haciendo Ricard Ibáñez en Nahui Olin, que además de ser el nombre por el que se conocía a Carmen Mondragón, una famosa poeta y pintora mexicana, esto es el nombre también del nuevo juego de Ricard Ibáñez sobre la colonización de América, en la que la historia se mezcla con la leyenda y el mito con la realidad, y que te puedo seguir recomendando. En fin, y para terminar con este análisis de Aquelarre, creo que no cabe la menor duda de que su metodología de juego y su apasionante historia, que mezcla realidad con fantasía, lo han convertido en un referente absoluto en lo que respecta al entretenimiento, o al menos al entretenimiento mediante los juegos de rol. Y es que pocos juegos de este tipo han cautivado a tantas generaciones como lo han hecho Aquelarre en las 3 últimas décadas. Y en este programa vamos a contar con un par de fantásticas colaboraciones que nos servirán para adentrarnos aún más en este juego de rol. Primero tenemos a José Luis Rodríguez, apodado Tanis, quien aglutinó a la comunidad de jugadores de Aquelarre a finales de los años 90 y que hoy le tenemos dando caña en el grupo de Telegram de Aquelarre. Nos va a contar todo lo que aconteció en aquellos años en que creó la lista de correo de Aquelarre y su relación con Ricard Ibáñez, creador del juego. Recibo el curioso encargo de echar la vista atrás, más de 20 años, para intentar recordar cómo se puso en marcha y qué supuso para muchos la lista de correo sobre el juego de rol Aquelarre. Es un encargo curioso, entre otras cosas, porque durante mucho tiempo no acabé de entender por qué la gente le daba mucha importancia al hecho de que yo lo hubiera creado, cuando realmente
Yo siempre he pensado que lo bonito era lo que se creaba en la lista, más que el hecho en sí de que existiera. Y de hecho todavía recuerdo mucha gente que me contactaba y hablaba sobre el tema de el creador de la lista, el moderador de la lista, cuando realmente en muchas partes de la historia de la lista estuve prácticamente ausente. Por otro lado, para alguien que ya está a punto de llegar a los 50, es una oportunidad estupenda de sacar la habilidad de contar batallitas, que creo que de alguna forma está también muy íntimamente ligada al rol. Supongo que lo primero sería contar un poco cómo llegué yo al rol. Allá por finales de 1991 me encontraba un día en clase y un profesor de ética sustituto acudió en busca de ayuda para organizar una especie de charla para alumnos. El asunto me enganchó rápido porque de alguna forma se había enterado de que yo era muy aficionado al Señor de los Anillos y el tema que quería llevar para el debate era los árboles en la Tierra Media. Independientemente de que evidentemente no acudió mucha gente y de que fue un suceso con poca trayectoria dentro del instituto, lo importante es que al acabar, en un gesto de agradecimiento que siempre he recordado con mucho cariño, me regaló un ejemplar impecable del juego de rol del Señor de los Anillos. Un juego de rol que hojeé durante ese verano muchas veces, pero al que la verdad nunca acabé de encontrar la forma de llevarlo a mesa, porque no tenía entre mis conocidos en aquel momento a nadie que estuviera muy interesado por el tema. Lo curioso es que en cuanto empezó el curso siguiente, diría que el mismo día que empezó, cuando ya salíamos de clase para irnos hacia nuestras casas, se me acercó un alumno, un chico que no había visto nunca antes, pues acababa de llegar desde Murcia, para interesarte sobre si era verdad que yo tenía un ejemplar de ese Señor de los Anillos. Y cuando le dije que sí, me dijo que quería montar un grupo de rol y que él además tenía otro juego, un juego que se llamaba Aquelarre. Esto da una idea de lo anecdótico de que yo llegara seguramente al rol en aquellas épocas, pero creo que de alguna forma habla mucho del rol en aquella época como algo mucho menos conocido y extendido. Nosotros vivíamos en un pueblo de poco más de 10.000 habitantes, en los que, hasta donde nosotros sabíamos, éramos los únicos que jugaban al rol. Solo conocíamos en el instituto otro pequeño grupo, en otro pueblo cercano, que jugaba a Dungeons and Dragons, y por lo que nosotros sabíamos, no había una forma fácil de acceder a gente que te pudiera ayudar, digamos, a dar tus primeros pasos, gente que supusiera una referencia clara. No había tampoco realmente una industria muy establecida, o por lo menos nosotros no éramos conscientes de ello, desde nuestro pequeño pueblo de Galicia. De hecho, durante mucho tiempo pensábamos que esos 3 juegos que eran los que conocíamos eran lo único que se podía jugar, y evidentemente nuestra idea se basaba en sacar provecho a esos libros desde lo que nosotros íbamos creyendo, porque tampoco teníamos acceso a aventuras, ni a suplementos, ni nada que nos permitiera desarrollar aquello más allá de lo que más o menos íbamos inventando cada uno de nosotros. Fueron un par de años de mucho rol, de mucha intensidad. Jugábamos todas las semanas, había partidas incluso de 16 horas, cosa que hoy día evidentemente nos parece increíble. Y todo acabó, como suele pasar estas cosas, pues por el propio devenir de los acontecimientos de las vidas de cada uno. Yo me fui a la universidad, el chico de Murcia acabó yéndose a Madrid, algunos se quedaron en el pueblo, pero lo cierto es que poco a poco nuestra posibilidad y nuestro acceso a partidas, incluso eventualmente, fueron cada vez más cortas y se fue quedando como un recuerdo prácticamente. Como suele pasar, creo que parte de estos recuerdos de esa adolescencia
ideal en la que el rol supuso para nosotros una forma de evadirnos y de ir un poco más allá de todo esto, nos volvió al recuerdo cuando nos enteramos de que Joc Internacional cerraba y que por tanto iba a dejar de haber material. En los últimos tiempos sí que habíamos tenido acceso a esos suplementos, a esas expansiones, incluso a la revista Líder, y de alguna forma, aunque ya no jugáramos tan a menudo, suponía una forma de estar un poco en contacto con esos recuerdos de antes. Y como también es por casualidad, un día decidí que era una pena que si no iba a haber material nuevo, todo ese material que ya estaba en internet, en páginas de enormes enlaces, muchas de las cuales empezaban por GeoCities y nombres de servidores por el estilo, parecía que de alguna forma se iban a quedar un poco aisladas. Mucha gente incluso entonces no tenía todavía ordenadores ni acceso a internet, o lo hacían a través de malas conexiones, a través de routers de sonido estridente. Y por pura casualidad también empecé a contactar con muchos de ellos para plantearles algo que entonces se llamó el proyecto Aquelarre, y que no era más que intentar poner en común y en un único sitio toda esa información para ponerla a disposición de los aficionados. Contacté con todos los que en aquel momento yo conocía y había conseguido ir localizando a través de las webs, y curiosamente, aunque parece un suceso totalmente aislado, acabé contactando con el propio Ricard Ibáñez, porque en aquel momento organizaba un juego de rol por correo que se llamaba Santuario. Estamos hablando ya en estas alturas seguramente de septiembre o octubre del año 1999, y de hecho creo que, por desgracia para mí, solo llegué a jugar 1 o 2 turnos de aquel juego, que por otra parte tenía una pinta estupenda. Pero el juego lo que sí me supuso fue la posibilidad de contactar con gente, incluyendo a Ricard y otros muchos autores que tenían mucho que ver con Aquelarre y que me permitieron, digamos, darle un pequeño impulso a todo el tema del proyecto Aquelarre. Recuerdo cuando yo empecé a jugar al Santuario, llevábamos poco más de un mes en una especie de lista que existía en aquella época, de lista de correo, que se llamaba OneList. Yo creo que éramos poco más de 15 personas y apenas había compartido nada. Y de hecho envié un correo al propio Ricard y le contó que lo curioso es que además la mayor parte de la gente a la que había contactado para pedirle que participara en el proyecto no se habían apuntado, y eso evidentemente lo incluía a él. Y Ricard, como suele ser costumbre, me animó a seguir con el proyecto. Me dijo que tuviera paciencia y que bueno, que era una cosa chula y que merecía un poco luchar por ello. Y supongo que lo hizo, entre otras cosas, porque no mucho tiempo después, en noviembre de 1999, recibí de nuevo un correo de él, que tampoco se había apuntado a la lista todavía, para contarme que habría una nueva edición de Aquelarre. Y yo creo que realmente esa nueva edición fue lo que supuso una explosión para lo que fue la lista de correo posteriormente. Ya empezó a apuntarse mucha gente. Es cierto que incluso la editorial se empezó con una idea de volcarse con la lista y de utilizarla un poco como una vía de comunicación válida para todo lo que tenía que ver con Aquelarre. Y personalmente fue también una época en la que seguramente estuve muy cerca de Aquelarre, porque comencé al año siguiente a colaborar con Ricard para hacer un pequeño suplemento sobre Galicia y Aquelarre que se llamó Fogar de Breogán, y que acabamos un año más tarde, aproximadamente sobre septiembre del año 2000. ¿Y qué puedo decir? Pues en aquellas primeras épocas mis recuerdos más vívidos sobre la lista tienen que ver seguramente con la gente que formaba parte de ellos. Recuerdo un montón de nombres, no quiero dar ninguno por no dejarme a nadie fuera, pero eso, eran esas pequeñas ilusiones de ver entrar a esa persona que había hecho aquel pequeño módulo, aquella pequeña campaña, aquel pequeño suplemento, la gente que los debates en
en la lista sobre este o aquel detalle concreto de la ambientación, de las equipaciones, de las monedas, intentos de hacer partidas y campañas en común. Y creo que también de una forma muy especial, creo que sobre todo las CLN de Avilés en el 2000 y de Ponferrada en el 2001 supusieron también un gran revulsivo, porque de alguna forma muchos de nosotros pudimos ponernos cara y de alguna forma pues eso supuso, pues supongo que una mayor vinculación entre muchos de nosotros. Entonces, bueno, pues evidentemente el proyecto Aquelarre supongo que de alguna forma perdió bastante interés con la nueva edición, porque evidentemente ya había posibilidad de acceder a nuevo material y todo demás, aunque después muchos de esos enlaces de una lista kilométrica que teníamos de tal, acabaron conformando parte de un suplemento que se llamó Cofradía Anatema, en la que también había materiales propios que habían salido de la propia lista, y que yo creo que realmente fue como un poco el final de esa pequeña historia. Y sin embargo la lista continuó durante muchos años como básicamente una vía de comunicación para todos nosotros. Y por lo demás yo creo que el resto de la historia es bastante conocida. Es decir, la lista de correo aguantó muchos años, creo que seguramente muchos más de los que a lo mejor hubieran sido necesarios, porque ya llegó un momento en que evidentemente con la expansión de internet, de los ordenadores y todo eso, pues evidentemente mucha desinformación ya se podía encontrar en webs y incluso en algunas fanzines que salieron sobre Aquelarre, y evidentemente pues yo creo que poco a poco la gente dejó de necesitar tener un punto único de reunión. Y bueno, pues yo estuvo allí hasta, yo creo que hasta que la gente dejó evidentemente de visitarla. Y de hecho recuerdo incluso que cuando se cerró Yahoo Groups, que en aquel momento que fue la última de las sucesivas webs que albergaron la lista, incluso hubo gente que quería recopilar todo lo que había allí. Pero bueno, es un poco, supongo que esto es un poco un resumen muy resumen de esa pequeña historia, ¿no? ¿Qué supuso para mí? Pues evidentemente la oportunidad de conocer sobre todo pues a todos los grandes colaboradores de Aquelarre, evidentemente en primer lugar a Ricardo Ibáñez, pero también a Antonio y a todos los que de una forma u otra fueron colaborando en los distintos suplementos y ejemplares que fueron saliendo, que sobre todo en la época de la caja de Pandora y de Kron, pues yo creo que muchos de ellos salieron principalmente de gente que se había conocido a través de la lista de correo. Y para la gente, pues eso creo que supuso en su momento una pequeña esperanza para un grupo muy pequeño que formaron la primera, digamos, remesa de colisteros. Y después era una forma de tener un punto en común en una afición que supongo que en aquella época tampoco estaba tan extendida o estaba tan normalizada, no era tan fácil de encontrar grupos o clubs o su estilo, y lo que decía un poco al principio, ¿no? Tener un referente, tener alguien con quien hablar de esos temas que te parecían interesantes y que no formaban parte de la vida normal de la mayor parte de la gente. Y bueno, pues eso, creo que la experiencia fue muy, muy, muy satisfactoria para mucha gente y de hecho, pues incluso la tercera edición, yo creo que buena parte de los que colaboramos de una u otra forma en esa tercera edición, pues veníamos o teníamos comunicación principalmente a través de la lista de correo. Y bueno, creo que me he excedido el tiempo como casi siempre, pero bueno, espero que esto le sirva a alguien o a alguien para, pues eso, para recordar un momento bonito de nuestra pasado rolero. Y poco más tengo que añadir. Ahora estamos a punto de ver una cuarta edición y por lo que se ve la salud de Aquelarre es mejor que nunca. Y bueno, en algún sitio de mi corazoncito pues me gusta pensar que de una u otra forma la lista de correo también tiene algo que ver con eso. Un saludo. Espero que os haya gustado la historia con mayúsculas que nos ha contado Tanis, pero es que además
en este programa de Academia Friki contamos con Mer Flores, del magnífico canal de YouTube Rol en Villafriki, que si no lo conocéis ya estáis tardando en suscribiros porque vais a flipar con sus vídeos. Pero es que además Mer ha tenido la fantástica idea de llevar el rol a las aulas. No te pierdas todo lo que nos cuenta también sobre la dirección de partidas en Aquelarre. Hola, me llamo Mer, profa de lengua en redes, y soy magistra de Aquelarre y la mitad del canal de YouTube Rol en Villafriki. Y bueno, me ha pedido Raúl que cuente un poco mi experiencia con el juego Aquelarre, así que aquí va. Yo, la verdad es que hace año y medio ni siquiera sabía que este juego, que Aquelarre, existía. Yo llevaba poco tiempo jugando a rol, aunque la verdad es que es algo que tenía ganas de probar desde que era una adolescente, pero por circunstancias de la vida pues no lo probé hasta hace 6 años y bueno, había jugado bastante rol, pero había jugado otros juegos: Star Wars Dado de 6, Vampiro la Mascarada, La Llamada de Chulu, Dragones y Mazmorras, y no me veía para nada dirigiendo aventuras, no me apetecía tampoco ponerme en ese papel de máster, me parecía mucho trabajo el explorar el trasfondo de ese juego. Y el caso es que hace año y medio una amiga me mencionó Aquelarre porque quería probar una partida. Yo primero me apunté y luego investigué a ver de qué iba ese misterioso juego, Aquelarre, y fue amor a primera vista. Yo sé que Aquelarre es un juego conocidísimo, que es el decano de los juegos de rol en español, pero tengo que confesar que sí, no tenía ni idea, ni de su existencia, ni de su trasfondo, ni de absolutamente nada. Y es que yo me había movido poco en círculos roleros. Pero como digo, fue ver ese trasfondo histórico, pero mezclado con todas las leyendas que yo había estudiado cuando investigaba sobre las leyendas medievales, y me fascinó. Yo sé que hay muchos juegos de rol en la actualidad, muchos juegos nuevos, con mecánicas muy ligeras, pero a mí Aquelarre me da una experiencia que otros juegos de rol no me dan. Y es eso, es el vivir esa clase de leyendas que me han fascinado desde siempre y que provocaron que yo acabara estudiando filología e historia de la literatura. Precisamente por eso, después de haberme enamorado de este juego y de ver que no tenía a mi alcance tampoco mucha gente dispuesta a dirigirme a Aquelarre al menos a menudo, me lancé, después de haber dicho que yo nunca dirigiría una partida, me lancé a dirigir partidas de Aquelarre. Llevo dirigiendo Aquelarre poco más de un año, pero la verdad es que me ha dado para mucho. De momento llevo 7 aventuras cortas, más una propia, la mayoría de ellas varias veces a varios grupos, una campaña y otra en proceso que estoy a punto de comenzar. Y además me he llevado Aquelarre a las aulas. Yo soy profesora de lengua, pero doy una asignatura que se llama Ámbito Sociolingüístico, que básicamente es la suma de lengua castellana, inglés y ciencias sociales, y por lo tanto me toca dar clases de historia. Así que yo me he llevado Aquelarre a mis aulas para que mis alumnos y alumnas no solo escucharan hablar de la historia, sino que la experimentaran. Y a través de este juego, a través de Aquelarre, han experimentado lo que es la Baja Edad Media, luego hemos pasado a otras aventuras en la Alta Edad Media y a través del Renacimiento hemos llegado a los comienzos de la modernidad. Y la verdad es que mi experiencia es que los alumnos y alumnas aprenden muchísimo con este juego. Cuando yo les preguntaba después sobre qué era lo que más les había impactado de la experiencia en la época que estuviéramos jugando en ese momento, era increíble la cantidad de cosas que podían rescatar, que habían aprendido, que de otra forma estudiando para un examen no se les quedaban, de cosas realmente prácticas, de saber de qué iba eso de la Edad Media y no solo memorizar unos cuantos datos. Y sobre todo, además, a mí me daba la oportunidad de mostrarle a mis alumnos y alumnas cosas menos típicas y también menos estereotipadas de la historia, contarles partes menos conocidas, contarles algo que no sale en el libro de texto, como es, por ejemplo, cómo era su propia ciudad en la Edad Media y qué clases de lugares había, qué clases de personajes la habitaban, pero también contarles
cosas como cómo era la vida de las mujeres en la Edad Media, que hay mucho de estereotipo en esto, y yo les he mostrado pues personajes femeninos muy variopintos y yo creo que la experiencia por parte de mis alumnos y alumnas ha sido muy buena. Pero aparte de mi faceta como narradora de aquelarre en las clases, llevándome el rol a las aulas, también está mi faceta publicando rol en YouTube. Y es que yo empecé a grabar las partidas desde el principio. Tengo la circunstancia de que el 90% de las partidas que yo juego las juego online y eso me facilita la grabación. Y yo empecé a grabarlas desde las primeras, sobre todo porque me apetecía poder verme después. Yo tenía poca experiencia como rolera, como digo, llevaba roleando cuando yo empecé a narrar apenas 5 años y no había narrado nunca ningún juego, ni siquiera aquelarre. Y tomé la decisión de empezar a grabar mis partidas simplemente para poder verme después y aprender tanto de lo que me gustaba como lo había hecho, como de aquellas partes en las que yo me veía que no estaba muy ágil y precisamente pues gracias a ver la grabación veía que tenía que reforzar esas cosas o hacerlo mejor la próxima vez. Aparte de ver mis propias grabaciones, también empecé a consumir partidas de otras personas, busqué en YouTube aventuras de otras personas. Pero sí que es verdad que las partidas de aquelarre que yo encontraba en YouTube no coincidían exactamente con el estilo de juego que a mí me gusta y que había experimentado jugando otros juegos. Y yo tenía otra idea de lo que yo quería conseguir con aquelarre. Así que eso fue lo que a mí me animó a lanzarme a publicar mis partidas de aquelarre en YouTube. Quería publicar para ofrecer a otras personas lo que yo misma había recibido. Yo he consumido muchas partidas en YouTube y he aprendido a narrar gracias a ver muchas partidas en YouTube y me apetecía poner a disposición de otras personas mi estilo de narración y mi estilo de juego por si les resultaba de utilidad, pues o bien simplemente para entretenerse viendo una partida o bien, como era mi caso, para aprender del estilo de narración de otra persona, tanto lo que les gusta como lo que no. Y entonces algunas personas empezaron a escribirme para preguntarme pues, sobre cierta mecánica, sobre cómo se hace algo en aquelarre o cómo aplicar esta regla, o estoy dirigiendo esta aventura, cuéntame si la has dirigido tú y cómo has hecho esta parte. Y así surgió lo de realizar vídeos cortos explicando mecánicas de aquelarre. Yo entiendo que simplemente el manual de aquelarre de tercera edición ya tiene unas 500 páginas. Entonces es mucho para alguien que empieza de golpe. Yo de hecho empecé con el breviario, que es una versión mucho más abreviada y aún así había cosas que pasé por encima en la primera lectura. Entonces la intención de los vídeos que yo publico son facilitar un poco el acceso a las reglas de este juego que a mí me apasiona a personas que están empezando o que no lo dominan en este momento. Y bueno, esa es mi historia. De no conocer el juego hace apenas año y medio a que gran parte de mi tiempo de ocio esté dedicado bien a jugarlo, principalmente a dirigirlo, o bien a divulgar sobre él. Bienvenidos de nuevo al Friki Test de Academia Friki y como habréis podido notar, si sois un poco observadores, no soy Raúl, hoy soy David el que conducirá este Friki Test y hará el triple papel de azafato, notario y presentador, porque para este programa tenemos un invitado muy especial. Señor invitado, por favor, preséntese. Hola, soy el invitado. Hola. Nunca hubiera imaginado que iba a ser invitado a tu propio friki test, ¿no? Friki test, efectivamente. A tu criatura. Sí.
Y bueno, esto es la venganza de todos los que hemos pasado por el Friki Test. Pues hoy te tenemos al otro lado del atril como concursante para que sepas lo que es sufrir en tus propias carnes los nervios del Friki Test. Esto es una traición porque a la gente todavía no lo sabe, pero el Friki Test se va de vacaciones. Vamos a tener unos cuantos programas sin Friki Test, ya volverá en su momento. Y para celebrarlo, David, pues creo que se va a querer vengar de mí, porque me va a hacer, oye, a mí el Friki Test, someterme a esto, ya digo que no me gusta. No te gusta, y que quede claro que no tienes ni puñetera idea de lo que te voy a preguntar, ¿eh? Son preguntas hechas por el equipo de redacción de Academia Friki, pero sin tu intervención. Solo espero que sean adecuadas las preguntas. No me han dejado ver nada, entonces estos días no me han dejado ver nada absolutamente. No. De todas maneras, hemos buscado preguntas. No, hombre, claro. Sí. Te he buscado preguntas para que juegues en casa, ¿eh? A ver qué tal. Bueno, vale. Bueno, pues ¿estás listo? Vale. Yo no, por supuesto que no, pero venga. En este caso solo hay un sobre, o sea que no vas a poder elegir, ¿vale? El que tenemos aquí y es el único que hay. Empezamos bien. Vale. No me da tiempo buscar otras 6 preguntas ahora, o sea que... Bueno, pues vamos allá. Vale. Primera pregunta. Venga. Concéntrate, Raúl, por favor. Y la primera pregunta... para que te sea más asequible, vamos a hablar de videojuegos antiguos y del Atari 2600. Un mundillo que nervios. Creo que controlas un poquito, ¿no? Yo que sé. Ahora, qué mal. O no. O nos has engañado muy bien durante mucho tiempo con las 2600 píldoras. 5 años engañando a la gente. Bueno, pues vamos con la pregunta. Venga. ¿Cuál es el videojuego de Atari 2600 que se ha vendido más caro en todos los tiempos? Opción A, Pepsi Invaders. Opción B, Air Raid. Opción C, Red Sea Crossing. Opción D, el Navy Moves. Pero espera, aquí yo necesito una aclaración. ¿Que se ha vendido comercialmente o que lo han vendido a la gente por ahí, por de segunda mano, dices? Por ahí empujas, el más buscado, el que se ha pagado el precio más alto por un cartucho, aunque luego el cartucho sea una puta mierda. Pero el que más se ha pagado luego señores mayores en subastas de eBay y cosas de estas. Pues eso sí que no, ya te adelanto que no tengo ni puta idea, voy a quedar fatal, pero es que no lo sé. Bueno, pues tendrás que hacer un programa sobre esto. A ver qué hacerlo. Pepsi Invaders es la A, la B Air Raid y la C Red Sea Crossing, la D Navy Moves. Pero que no es el Navy Moves. Y yo sin saber, yo diría que Pepsi Invaders por la rareza que era. Pero no sé si eso se ha vendido, no tiene ningún valor o tiene menos valor que una piedra tirada en el suelo, no tengo ni idea. Pero porque es un poco diferente, yo me voy a quedar con la A, Pepsi Invaders. La A, Pepsi Invaders. Pues Pepsi Invaders se vendió en su día por $3.500, pero no es la respuesta correcta. ¿Y cuál es? Pues es Air Raid, por el que se pagaron $33.400. Pero la gente que tiene un morro, sí, ¿cómo que $33.000 por un cartucho de la 2600? Y por el Red Sea Crossing, que era un juego bíblico, $13.500. Y nos hemos documentado a tope. Ya, joder, qué bien. Yo nunca me he documentado tanto para un Friki Test. Pues nada, si tienes $33.000, te puedes comprar un Air Raid, ¿sí? Para tu 2600. Pues me parece... Creo que sí, mira, voy a mirar luego la hucha. La hucha de dólares. La que tengo de dólares solo. Pues vaya. Bueno, vamos con 0 de 1 de momento. Simplemente bien, ¿vale? De momento todo bien. Bueno, pues vamos al mundillo del cómic, a ver cómo te manejas. ¿Algún programilla has hecho sobre cómics? Alguno hay por ahí, sí. Alguno hay. Bien. ¿Quién fue el guionista de las Marvel Secret Wars? Opción A, Jim Shooter. Opción B, John Byrne, con Y. Opción C, Mark Millar. Opción D, Francisco Ibáñez. Hostia, de ese salió el último programa. ¿Sí? Está todo ligado. Nuestra academia lo liga todo, ¿eh?
los redactores que tenemos por ahí. Pues a ver, Francisco Ibáñez, yo creo que la Secret War no fue, debe ser otro. No lo tocaba, Debe ser ¿no? la Secret Ese War mes no... ese mes no lo tocaba. Mark Millar, yo creo que ni de churro. John Byrne es de la época, pero yo diría que tampoco. ¿Y el primero me has dicho? Jim Shooter. Jim Shooter. 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 Como los shooters. Como los videojuegos. Exacto, como los shoot 'em ups y todo eso. Vale. Pues mira, voy a decir la acción A, que es la que más me suena. Porque la B es la otra que... Hay gente que dice Byrne y otros que dicen Byrne. Y yo he visto vídeos de YouTube solo para saber que es Byrne, de verdad. Vale, pero no, yo digo la, no me enrollan más con ellos. O sea, que lo he dicho bien. Es Byrne, creo que es Byrne. Los ingleses dicen Byrne. O lo dicen mal, a lo mejor. Que nos escriba en los comentarios John Byrne y nos diga cómo hay que pronunciar su apellido. Que cómo se llama, por favor. Vamos con la A, Jim Shooter. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí. Pues sí, señor, tu primer acierto. Una de dos ya. De Jim Shooter. El otro programa decía ya no te quedas en blanco, ¿vale? Claro, cuando aciertas uno ya es como, vale, ya he acertado algo. Pues sí, es verdad, esa sensación tengo yo ahora mismo. De menos mal. Pues va, la tercera nos vamos a cine y especialmente cine clásicos del videoclub. Con un título que es muy típico de los años 80, videoclubs, etcétera, que es Critters. No sé si te acuerdas de Critters, esa exploitation de los gremlins. Total. Y la pregunta es, ¿quién dirigió la película Critters? Opción A. Bueno, pues escucha las opciones, a ver si alguna te suena. Vale. Opción A, Dee Wallace. Opción B, Rodman Flender. Opción C, Stephen Herek. Opción D, Pedro Almodóvar. Pues... mira... ¿Esta me pasa? No, es que estaba pensando. Si hubiera sido un drama rural sobre relaciones humanas, te hubiera dicho que Pedro Almodóvar, seguramente. Los Critters en esa situación. Pero bueno, no, pero hay un trasfondo ahí. Claro, igual hay un trasfondo, un subtexto. Claro, puede ser. Pues mira, yo no tengo ni idea. Pero como hay que decir una, y la C me suena muy bien. ¿Qué era? ¿Cuál era la C? Stephen Herek, con H. Stephen Herek, con H, claro. Pues por la H. Voy a decir la C. Stephen Herek. La C. Stephen Herek. Sí. Muy bien, pues otro acierto para el señor Pacman. ¿Qué dices? ¡Ostras, qué barbaridad! Porque Dee Wallace, la opción A, es la actriz protagonista. Rodman Flender es director de El Diablo metió la mano, pero tiene un nombre muy divertido, Rodman Flender. Y Stephen Herek es el correcto. Señor que luego, según hemos estado investigando en la academia, terminó dirigiendo películas para Disney. Anda. Hizo 101 Dálmatas, Los Tres Mosqueteros y Somos los Mejores. ¿En serio? ¿Somos los mejores? Es del mismo tío que Critters. Correcto. Y 101 Dálmatas. Vale. Una carrera muy, muy consolidada. Yo ya me acabo de hacer fan de ese hombre y no. Ahora mismo Señor, no vas contando. Hombre, te ha dado tu segunda respuesta. 2 de 3, Stephen Herek. Muy bien, qué bien. Va, pues vamos con otra cosa que tú dominas, que son los bolsilibros. ¡Anda! Joder, qué enrollado eres, macho. Has visto, estaba ahí metiéndome en tu cabeza para buscar preguntas. A ver, vamos allá. Venga. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un seudónimo utilizado por Francisco González Ledesma, autor de más de 1000 bolsilibros, principalmente westerns y novela negra? Opción A, Frank Lester. Opción B, Silver Kane. Opción C, Jason Monroe. Opción D, Bertín Osborne. Joder, me hubiera encantado que Bertín Osborne hubiera escrito Bolsilibro del Oeste. Bueno, igual lo ha hecho y se mantiene ahí en el economato. Sí, los tiene en casa, guardados, en un cajón. ¿Algún día saldrán a la luz? Algún día saldrán a la luz, sí, seguramente. Cuando ya no se canse de presentar gilipolleces en la tele, lo mismo. Yo estoy casi seguro, y temo mucho equivocarme, pero estoy casi seguro que
Silver Kane. Espero que no sean los otros dos, porque esta gente tiene muchísimos seudónimos y a veces escribía con algún seudónimo solo 2 o 3 bolsilibros. Y entonces esos no me los sé, pero Silver Kane yo diría que es Francisco González Ledesma. Pues mira, ahora que lo comentas, tengo yo aquí apuntado que este señor, Francisco González Ledesma, además del seudónimo de la pregunta, también utilizó otros como Rosa Alcázar, Enrique Moriel o Silvia Valdemar, entre otros muchos. Bueno, entonces vamos con la B. ¿Silver Kane? Silver Kane. Pues sí, señor. Otra respuesta correcta. Silver menos Kane. mal. Era Francisco González Ledesma. Vale, menos mal. Digo, que es uno de esos de los otros que has dicho, que no me sonaban, no me suena. Pues el señor Silver Kane, que según tengo entendido, llegó a publicar un libro por semana durante una época. O sea, sí, bastante fructífero. Y que los tenían muy puteados en Bruguera también, esta gente. Bueno. Claro, si no cobraban, ¿no? Los tenían ahí esclavizados. Muy bien. ¿Cuántas llevo ya? Quinta pregunta. Llevo a acertar 3 ya. También a tirar a los años 4 y has acertado 3. Vale. Sí, solo has fallado la de la 2600. Quinta pregunta, y vamos a hablar de algo también muy mítico y muy recordado y muy de la nostalgia, que es ¿quién inventó las cintas de cassette? ¡Hostias! Y tenemos, como siempre, 4 opciones. A ver. Lou Ottens, opción A. James T. Russell, opción B. Norikazu Sawazaki, opción C. O Leonardo da Vinci, opción D. Hostia, es que hasta la D puede ser. Está jodidilla, Leonardo, ahí en el Renacimiento, que hubiera inventado algo parecido. Supongo que esa seguirá siendo trolada. ¿Me las puedes repetir? Opción A, Lou Ottens. Opción B, James T. Russell. Opción C, Norikazu Sawazaki. Opción D, Leonardo da Vinci. Pues mira, me voy a quedar con la A, el Lou Ottens o algo así, porque me ha dado el venazo de que va a ser. Sí, vamos con la A definitivamente. Venga, a tope. Venga, te ha dado buen rollo, ¿no? Te ha inspirado la A. Sí, creo. Pues, redoble de tambores. Creo, ya empezamos a dudar. Sí, señor, es la A. Lou ¡Madre Ottens mía! inventó las cintas de cassette en 1963. Este señor es holandés y supongo que para la Philips inventó las cintas de cassette. De todas maneras, James T. Russell, la opción B, es el señor que inventó los CDs. Y Norikazu Sawazaki es quien inventó las cintas de vídeo. Y Leonardo da Vinci pues inventó muchas cosas, pero ninguna de estas. Bueno, pues oye, 5, no, ¿cuántas llevas? 4 de 5, ¿no? Creo que sí, 4 de 5. Muchísimo. 4 Vamos más con la sexta. Venga. Y esta también juegas en casa. A ver. ¿Cuántos puntos hay en la pantalla del Pac-Man original? Y por puntos me refiero a bolitas que se come el señor Pac-Man. Pero eso lo ha contado alguien. Pues sí, mucha gente se ve. Vale. Por lo que he visto, hay mucha gente que las ha contado. Vale. Opción A, 120. Opción B, 180. Opción C, 240. Opción D, 9.999. Hostia, qué putada de pregunta. Ya no vale arrancar el Pac-Man y ponerse a contar, ¿eh? Estoy jugando. No estoy. Yo qué sé. Señor Pac-Man. 120, 180, 240 o 9.999. Pues mira, te lo voy a intentar razonar. No lo sé, pero lo voy a intentar razonar. Sí. Yo, 9.991, no sé cuántas. Esa yo diría que no, pues son muchísimas. Yo pensaba que había menos de 100, así que eso ya va más encaminado. Y me he comido muchas, como buen Pac-Man, me he comido muchas bolitas de esas en mi vida. En sitios, en laberintos. Pero yo
Claro, sería como muy fácil decir por la del medio, pero no, me la voy a jugar y voy a decir que es 120 nada más. Que se me hacen 120. muchas tantas. Sí, 120. Se te hace larga la partida, ¿no? Claro, se hacen muy largas. Con 120 voy de sobra ya. Vamos con la A entonces, 120. 120 bolicas. Muy bien. ¿No quieres llamar comodín de llamar a alguien de la familia Pac-Man? No, es que están durmiendo ahora. ¿A Miss Pac-Man o a Pac-Man Jr.? Que no quiero despertar para esto. Pues ha sido por 120, opción A. Y en este caso te has equivocado. Sí. Son 240. Sí, se ve que hay gente que se ha dedicado a contarlas y dice que son 240. Yo no las he contado, ¿eh? Me he fiado aquí de las fuentes de nuestro equipo. Hostia, pues son como 200 más de las que pensaba. Pues ya sabes, la próxima partida del Pac-Man te puedes dedicar a contarlas. O sea que has fallado la de Pac-Man y la de 2600. Perfecto. Al menos has acertado los bolsilibros. Menos mal, güey. Sí. Bueno, pues oye, esto te deja con 4 de 6, ¿no? Bueno, sí. Lo hiciste tú mejor que yo. No, hemos acertado las mismas, tú y yo. No, lo que te iba a decir, que creo que hemos empatado, ¿no? Habrá que... Sí. La segunda temporada habrá que hacer un desempate. Habrá que hacer un desempate, efectivamente. Y bueno, con esto, no sé si quieres despedir la temporada, si quieres anunciar algo de Academia Friki, promocionar. No, los micrófonos son tuyos, como si fuera tu programa. Vale, como si estuviera en casa. Vale, no, yo encantado de que me hayas hecho friquites a mí, sobre todo porque ya no tiene sentido que lo repitamos más veces y acabo de pasar la prueba, así que ya me doy con un canto en los dientes. Nada, decir a la gente eso, que el Frikites volverá, Academia Friki sigue, pero el Frikites se parará una temporadilla y volveremos con más Frikites dentro de unos programas. Y nada, que encantado de que me hayas hecho Frikites, encantado de que hayas colaborado y bueno, colaborado no, que hayas presentado la sección y todo y que la hayas llevado también. Nada, yo encantado de hacértelo y me lo he pasado muy bien también. Bueno, pues nada, si quieres cerramos aquí el último Frikites de momento. Bueno, pues cerramos y despedimos temporada de Frikites y nada, un placer. Un placer, lo mismo digo. Y hasta aquí este programa de Academia Friki. Puedes seguirnos en nuestro canal de iVoox, Academia Friki, Spotify, Podimo, Apple, Google o donde quieras. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Da like, me gusta y mándanos todos tus comentarios que leeremos y responderemos encantados, porque todo eso hace que podamos estar más veces contigo. Muchas gracias a las y los mecenas que nos apoyáis y dais continuidad al proyecto. Si nos quieres apoyar como mecenas y darle vida al programa, lo puedes hacer en el botón apoyar de iVoox. Y si quieres hablar con nosotros, estamos en Twitter, Instagram, en el email contacto@academiafriki.com y en nuestro canal de Telegram. En definitiva, simplemente gracias por estar al otro lado y darnos tu apoyo. ¡Hasta la próxima! Some would scoff and stare at us, and some would laugh and cry, and others asked our age and wage and raised their eyebrows in surprise. So let's get married. Whoa, let's get married. Whoa, let's get married. Whoa, whoa, 'cause we are young and full of love and don't have much at all. But